Muy buenas, gente. Hoy vamos a intentar dar un poquillo de luz con el tema del turbo, qué tipos hay, características que tiene, cómo funciona y bueno, para que podáis un poco entender los que no lo sepáis, pues cuál es el funcionamiento, qué cosillas se pueden hacer con él y los cuidados que hay que darle y bueno, yo creo que la información es poder. Bueno, pues al final un turbo, que es esta pieza que tenemos aquí, no es más que un sistema que coge el aire de la atmósfera, lo comprime y lo mete a presión dentro de lo que es la cámara de combustión, es decir, dentro de los cilindros. Este elemento lleva con nosotros pues más de medio siglo. El primer coche en producción en serie fue en 1962. El nombre no lo sé pronunciar, así que os lo escribo. Ese es el famoso coche, el primer coche, ¿no?, de producción en cadena que incorporaba ya un sistema turbo. Se compone de las siguientes partes. Por aquí tenemos el compresor, que sería una turbina que coge el aire de la atmósfera y lo manda a través de esta caracola hacia la admisión del coche, ¿de acuerdo? Y por aquí, por este lado, justo al otro lado, tenemos la turbina de escape. Los gases de escape del colector de escape entran por aquí, hacen girar esta turbina y esta turbina está unida a esta mediante un eje. Ahora explicaremos un poco más en detalle todo eso. Otro elemento del que se compone el turbo es la válvula de alivio, digamos, que es una wastegate. Esto es una válvula que actúa mediante una membrana con la presión que hay en el circuito de admisión, ¿vale? En este caso, este turbo es el original de mi S13, ¿vale? Y lo que tiene es refrigeración por agua y también tiene entrada de aceite por aquí, ¿vale? Están aquí las dos entradas. Voy a comentaros cómo funciona un turbo y luego ya entraremos más en detalle en cada una de las partes. Los gases de escape entran por aquí, hacen girar la turbina de escape y esta está unida mediante un eje a la turbina de admisión, que se le llama compresor. Al girar una mediante los gases de escape y estar unida a la de admisión, pues la de admisión aspira el aire de la atmósfera, lo comprime y lo mete en la cámara de combustión, es decir, en todo el circuito de admisión para que entre a presión dentro de lo que es la cámara de combustión. Durante todo ese proceso el turbo coge muchísimas revoluciones, puede llegar a girar a más de 300.000 revoluciones por minuto. Y claro, imaginaros eso, lo que supone en cuanto a temperatura y demás. Estamos hablando de temperaturas de sobre 900 grados o algo así. Esto ocurre aparte de por las revoluciones que coge el turbo, pues porque un gas, cuando tú lo comprimes, su temperatura tiende a subir. Claro, todas estas temperaturas juegan en contra del rendimiento óptimo de la combustión, porque nosotros lo que realmente nos interesa es tener el aire de admisión cuanto más frío mejor, para que la combustión sea lo más limpia posible. ¿Por qué? Porque cuando un gas está caliente, su densidad cambia y la cantidad de oxígeno por volumen es menor. Entonces, una combustión con poco oxígeno, digamos que no es lo más conveniente. Y aquí ya podríamos entrar a hablar de la eficiencia volumétrica del motor y demás, pero eso es un mundo aparte. Vamos a lo que vamos y nos centramos ahora mismo en lo que es el turbo y bueno, si luego ya queremos entrar más en detalle en próximos vídeos o lo que sea, pues ya lo vamos viendo. ¿Cómo conseguimos enfriar los gases que salen del turbo para que lleguen a la admisión lo más fríos posible? Pues cogemos y entre el turbo y la admisión, es decir, entre el turbo y el colector de admisión, se monta un intercooler. El intercooler es un sistema que intercambia la temperatura del aire que pasa por dentro, igual que un radiador de agua, pero en vez de llevar agua por dentro, pues lo que lleva es el aire que viene del turbo. Viene caliente, el aire frío de la calle pasa a través de las rejillas y enfría ese aire que va por dentro. Con eso normalmente conseguimos bajar la temperatura hasta a lo mejor unos 60 grados así, que es una temperatura mucho más óptima pues, para la combustión. Fijaros la importancia que tiene el enfriar los gases de admisión, que la diferencia de un coche con intercooler
a uno que no lleva intercooler es de un torno a un 15, un 10, un 15% de la potencia total del coche. O sea que es bastante importante llevar el gas hacia el gas. Cuando digo gas me refiero al aire, llevarlo lo más frío posible a la cámara de combustión. Normalmente los intercoolers son sistema de aire-aire, es decir, aire por dentro y aire que atraviesa las aspas del intercooler para que haya ese intercambio de temperatura. Pero en algunos modelos de coches pues también le incorporan unos chorrillos de agua que mojan el intercooler por fuera y eso hace que el poder de refrigeración sea mayor. Bien, ahora que ya sabemos el funcionamiento básico de un turbo, lo que vamos a ver es las diferentes configuraciones a nivel interno de un turbo. Aquí podemos encontrar dos tipos de turbos, los que son de casquillos y los que son de rodamientos. Esto se refiere al sistema por el que está sujeto el eje que une ambas turbinas, el compresor y la turbina, ¿vale? Cómo está sujeto por dentro es o de casquillos o de rodamientos. Los de casquillos, que es un sistema de rodamiento hidrodinámico, es decir, los de la imagen de arriba, que como su nombre indica, pues lleva uno o dos casquillos perforados, eso ya dependiendo de la configuración, y estos sujetan al eje, ¿vale? Y en uno de los extremos lleva un cojinete de empuje para soportar las fuerzas axiales, es decir, las longitudinales del eje del turbo. Entonces, en este caso, el aceite entra hacia estos casquillos y forma una película en ambas caras de los casquillos, es decir, entre el eje y el casquillo. Y también entre el casquillo y el cuerpo del turbo. Por tanto, con esto se consigue que al girar el eje no haya fricción metálica alguna. Digamos que está protegido todo con una película de aceite. Por esto es tan importante llevar un buen aceite, realizar siempre el cambio de aceite y de filtro pues cuando toca, respetar los intervalos de calentamiento y enfriamiento del motor. Dentro de los turbos de casquillo podemos encontrar dos tipos de configuraciones, casquillos que sean totalmente flotantes o casquillos semiflotantes. La diferencia, ¿cuál es? Los que son totalmente flotantes tenemos el casquillo con el eje que pasa por medio y una película de aceite que envuelve el casquillo por fuera y por dentro, entre el casquillo y el turbo y entre el casquillo y el eje. Ahí se forma una película en ambos sitios y por eso se llaman casquillos flotantes, porque digamos que están flotando, ¿no?, en el aceite. Estos casquillos, cuando el eje está girando, también giran y giran, digamos que a la mitad de las revoluciones a las que puede girar el turbo. Y luego tenemos el otro sistema de casquillos semiflotantes en el que el casquillo o los casquillos están anclados o fijos a lo que es el cuerpo del turbo y no giran. Entonces lo único que gira es el eje por medio. ¿Cómo? Pues igual, con una película de aceite que se crea entre el casquillo y el eje. Este diseño también utiliza dos películas de aceite, la interior para que gire el eje del turbo y la exterior que es más para amortiguar las vibraciones. En ambos casos, es decir, tanto en los de casquillos totalmente flotantes como en los de casquillos semiflotantes, aparte de los casquillos, también tenemos un cojinete de empuje que lo que hace es amortiguar el movimiento axial del turbo. Pensar que las turbinas pues al final es como un ventilador. Entonces al girar y mover el aire hace fuerza hacia adentro o hacia afuera, dependiendo hacia dónde esté girando y de qué turbina estemos hablando. Entonces también se tiene un cojinete de empuje que amortigua ese movimiento longitudinal del eje. Los más comunes que podemos encontrar son los de sistemas semiflotantes. En los coches normales de pasajeros, por lo menos hasta hace unos años, siempre solían ser de casquillo semiflotante. Últimamente sí que es cierto que se están metiendo más sistemas de rodamiento en coches de pasajeros. Bien, hemos hablado de ese bloque de los turbos con sistemas de casquillos, que pueden ser o flotantes totalmente o semiflotantes, ¿vale? Y ahora tenemos el otro bloque que serían los turbos de rodamientos. ¿Qué ventaja tienen los turbos de rodamientos? Tienen un mayor rendimiento que los turbos de casquillos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el sistema de rodamientos de bolas no es más que unos rodamientos de bolas que sustituyen al sistema de casquillos que hemos comentado anteriormente, es decir, esos casquillos ya no estarían, en su lugar estarían los rodamientos de bolas, que a su vez hacen también la función del cojinete de empuje. Tampoco nos haría falta el cojinete de empuje, ya que estos propios rodamientos harían esa función.
Yo en el S13 quité el turbo original de serie, que era de casquillos, y puse uno de rodamientos. Ya os contaré cuál es exactamente el turbo que llevo y demás, y lo veremos más detenidamente. El siguiente elemento que nos encontramos en un turbo es la válvula de alivio, digamos, ¿no? La wastegate. Esta válvula se encarga de desviar una parte de los gases de escape cuando el turbo alcanza cierta presión. Es decir, si este turbo viene de origen para que sople a 0,7 bares de presión, pues cuando esta válvula llega a 0,7 bares de presión, mueve este eje que abre esta compuerta y los gases que vienen del escape, en vez de pasar por la turbina, salen directamente por esta compuerta al escape. Con esto nos aseguramos que el soplado máximo del turbo va a ser siempre el que tengamos marcado en nuestra válvula de alivio. Vamos a encontrar dos tipos de válvulas, las internas y las externas. Las internas son como en este turbo, que son las que vienen incorporadas en el propio turbo, y las externas, que son las que se utilizan en preparaciones más extremas, tipo pues con los coches que están preparados para drag. Normalmente suelen ponerle la válvula externa y aliviar esos gases de escape directamente a la atmósfera, pues mediante un tubo aparte, sin tener que pasar por el propio turbo. Si os habéis fijado, en la mayoría de los coches de drag que van con unos turbos gigantes y demás, en el capó arriba tienen un tubo que normalmente cuando aceleran mucho hace y echa por ahí una cantidad de fuego impresionante. Pues eso es la válvula de descarga, o la válvula de alivio, mejor dicho, externa. No vamos a entrar tampoco mucho más en detalle, simplemente quedaros con que hay válvulas internas y válvulas externas, y las internas son las más comunes, las que solemos utilizar y las que vienen en la mayoría de los coches, y las válvulas externas, que son ya para preparaciones pues más serias. Las válvulas internas podemos encontrarlas como estas, es decir, que no es regulable, o regulables. Las regulables llevan aquí normalmente una tuerca y un sistema de rosca para que tú puedas regular la presión y tarar la válvula a más o menos presión. Con esto conseguirías que el turbo abriera la compuerta de alivio a más presión de la que originalmente tenías. Cuidado con esto, porque si variamos la presión del turbo hay que ajustar otras cosas, como por ejemplo la mezcla, el avance del encendido y demás cosas que, si no lo ajustamos y no lo hacemos de una forma adecuada, podemos reventar el motor, pero directamente, es decir, rompemos, seguro. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, porque tampoco quiero hacerlo excesivamente largo. Ya el próximo día hablaré de los diferentes turbos que hay, que si geometría variable, que si twin scroll, que si... Entonces, bueno, así no haremos este vídeo tan largo y se hace un poco más digerible. Nada, si os ha gustado, pues compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo.